El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, maravilloso estos textos bíblicos porque hoy continuamos leyendo el libro del profeta Samuel. Leemos este maravilloso relato especial de toda esa transformación que va viviendo el pueblo de Israel. Terminábamos la semana pasada, con ese texto bíblico donde escuchábamos todo el relato de la muerte del rey Saúl y de su hijo Jonatán. Prácticamente por la soberbia, la prepotencia y el ánimo y la sed de venganza, de poder volver a reconocerse como rey por parte de Saúl y de que el pueblo lo volviera a reconocer. Terminábamos con ese texto bíblico donde le informaban a David la muerte de los dos, de Saúl y de su hijo, y David lanzaba clamores a Dios, agradeciendo por la vida de Saúl, su rey, y de su hijo y gran amigo de David, Jonatán. Hoy ya vemos cómo David comienza a realizar su labor de unificación del reino para tratar de que fueran uno solo, y comienza toda la labor de David. Nos hablan de 40 años que David reinará ante el pueblo, y es una labor bastante ardua, hijos, y es una labor de poder unificar, como en su momento nos lo expresa el texto bíblico, la intención del Señor Jesús por unificar la iglesia. Padre, que mi pueblo y ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Obviamente el rey David, nos vamos a dar cuenta,
bien especialmente durante esta semana, estemos muy atentos, nos vamos a dar cuenta cómo el rey también comete faltas, comete pecados, así como tú y yo los cometemos. No somos ajenos a las debilidades, fragilidades, infidelidades, pecados del ser humano. Por eso no somos Dios, por eso somos criaturas, por eso somos creados por Dios, porque no tenemos toda esa potestad de ser dioses y ser infalibles ante el pecado. Pero muy especialmente, hijos, al reconocer que somos frágiles, somos débiles, infieles y pecadores, hoy el texto bíblico del Evangelio nos da un aliento, nos levanta del piso y nos da toda la fortaleza para seguir caminando y entender que aún y a pesar de la fragilidad del ser humano, tenemos a un Dios todopoderoso, grande, misericordioso, bueno y santo, que hoy nos recalca que todos los pecados, aun las blasfemias, pueden ser perdonadas para los hijos de Dios. Pero nos pone un parámetro, y un parámetro grandísimo, hijos. Los integrantes de los grupos, digámoslo así, como al margen de la fe y de la iglesia en el pueblo, se dedicaron a señalar al Señor Jesús, y dentro de las cosas que decían, al ver todos los signos maravillosos, portentosos que realizaba, no tenían más de otra ya que decir que actuaba porque tenía un demonio por dentro. Nada más. ¿Cómo es posible que se atrevan a pensar así? Pues el Señor, que de todo se da cuenta, los llama y les explica la situación y les dice algo que es contundente, que yo creo que todos sabemos, pero que nos hacemos los ciegos, los sordos, los mudos en el momento en que tenemos que dar razón de nuestra fe y reconocer que hay un Dios y reconocer que hay unos carismas, que hay unas bendiciones que Dios le regala a unos y a otros de otra forma, pero a todos nos da. Entonces el Señor les dice: hombre, ustedes dicen que yo expulso los demonios por el poder de Belcebú, y eso de una, el solo planteamiento no tiene sentido. Yo no puedo tener un pacto con Satanás y expulsar a Satanás, no puedo, no puedo. Sería terminar tajantemente el pacto, que es lo que ellos quieren decir, que Dios, el Señor Jesús, tiene un pacto con el demonio y que el demonio habita dentro de él. Y el Señor, donde llega y le hablan los endemoniados: cállate, o sea, no tengo nada que ver contigo. Los increpa, los castiga, los expulsa de allí. O sea, no podría utilizar uno que puede tener un pacto con el demonio para utilizarlo en contra del mismo demonio. Pues no tiene sentido, no tiene sentido. Y es donde el Señor les explica: hombre, dejen la bobada. Si yo expulso los demonios con el poder de Belcebú, estamos divididos. Sería un reino dividido, y un reino dividido no existe. Va al traste, se pierde, se destruye por sí mismo, como cualquier labor comunitaria, como cualquier institución. Cuando se divide, se destruye, hijos, no queda nada.
Siempre la unión hace la fuerza. Y eso tiene que quedar claro, hijos. El demonio no une. El demonio divide, porque sabe que dividir y podrá reinar. Divide y reinarás. Cuando llega el chisme, cuando llega la zozobra, cuando llega la mala intención, cuando llega el comentario, cuando llega la envidia, cuando llega el resentimiento, ¿qué es eso? División. ¿De quién es eso? Del demonio. Es que uno inmediatamente lo identifica, hijos. Todo lo que sea separar, dividir, desunir, romper, eso es del demonio. Todo lo de Dios es unir, comunidad, fuerza de todos, trabajo en comunidad, a pesar de los pesares y de todas las características que nos diferencian de los demás. El éxito en una comunidad, el éxito en cualquier grupo apostólico, el éxito en la iglesia es identificar esas diferencias que me separan del otro para tratar de acercarlas cada vez más y poder trabajar juntos y poder estar unidos. Entonces, hijos, muy especialmente el Señor termina ese texto bíblico diciéndonos algo supremamente claro. Todo se les podrá perdonar a todos los seres humanos, incluso las blasfemias, que es un pecado muy duro, burlarse de un sacramento, venir a recibir la Santa Comunión sin haberte confesado, en pecado mortal. Eso es una blasfemia y un sacrilegio. Y el Señor nos dice, aún eso se puede perdonar, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado. Y eso tiene un sentido y tiene una razón muy bonita, hijos. Miremos. Ellos acá dicen que el Señor expulsa los demonios por el espíritu del demonio, del rey de los demonios. O sea, que le están diciendo que el Espíritu Santo que habita al Señor Jesús es un demonio. O sea, esa es una blasfemia. ¿Y por qué no se le podrá perdonar? Sencillo, hijos. Si hay alguien que no reconoce que en el Señor Jesús está la fuerza del Espíritu Santo, no lo va a reconocer con la grandeza que tiene Dios, con la grandeza que tiene el Hijo. Por lo tanto, no le va a pedir perdón. Así de sencillo. No va a pedir perdón. Y el Señor no te obliga ni te impone el perdón. El Señor te lo da cuando tu corazón contrito, humillado, en un examen de conciencia claro, sencillo, bien hecho, descubres que has ofendido a Dios. Pero si una persona cree y considera que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo en el Señor Jesús nunca actuó, que el Señor Jesús no tenía el Espíritu Santo de Dios Padre, está perdido. No cree en Dios, no cree en el poder de Dios y está pensando como estas personitas en el texto bíblico que todo lo hace por el poder del demonio. O sea, hay un pecado supremamente grande, una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, o sea, un pecado contra el Espíritu. Y eso está claro en el Catecismo de la Iglesia Católica, no lo dice el texto bíblico del Evangelio. Pero el que peque contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado.
tendrá primero que reconsiderar esa posición, entender y aceptar que el Espíritu Santo de Dios habita en el Señor Jesús para poder reconocerlo, acercarse y pedirle perdón. De lo contrario, no. Y si tú y yo no estamos convencidos y no nos acercamos al sacramento de la confesión a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, ¿Él qué va a hacer? No nos puede imponer el perdón, porque esa es la partecita del libre albedrío que tú y yo tenemos. Elegir a Dios. Tú y yo tenemos que elegir a Dios. Como elijo a Dios, cumplo sus mandamientos. Como cumplo sus mandamientos, no peco. Y si peco, voy al sacramento de la confesión, donde el Señor vuelve a lavar mi vida, vuelve a lavar mi alma y me vuelve a poner el vestidito o el traje blanco, traje de la gracia. Entonces, hijos, que quede muy claro en el texto bíblico. No es que te puedas dedicar a pecar, no es que te puedes ahora ir ya de aquí, yo voy a pecar, que viva esto, que tal cosa, que tal otra, y en el último día me confieso. ¿Y sabes cuál es tu último día? No lo sabemos, hijos. El último día es hoy. Ahora no sabemos. El último momento es este. Ahora no lo sabemos. No sabemos, hijos, si vamos a terminar esta celebración eucarística. No lo sabemos. Se los he dicho muchas veces, pero es real. Uno no puede mirar las cosas como desesperadamente o fatalista. No, sino ser conscientes. Estoy acá predicándoles, hijos. Me puede dar un infarto y se murió el padre. Sí, pero era el padre. ¿Y qué? Un hijo de Dios finito, que un día se le tenía que acabar su vida y punto. Hijos, entonces, como no sabemos cuándo es el día y cuál es la hora, tenemos que vivir muy preparados, preparaditos todos los días. Hijos, si caigo por la mañana, me levanto y voy a mediodía a la catedral o a San Francisco, o busco una comunidad de religiosos para confesarme. Si vuelvo, salgo de ahí y soy tan frágil y tan débil y vuelvo a caer, vuelvo por la tarde a buscar el sacramento de la confesión. No lo pongas en juego, es otra cosa. Que quede en tu conciencia la intención firme por luchar contra el pecado. Pero si lo cometemos, Dios nos promete que nos lo va a perdonar, menos que dudemos de la existencia del Espíritu Santo de Dios en el Señor Jesús y en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.